Muy buenos días y bienvenidos. Muchas gracias de verdad por estar acá. Muy complacido porque ya en este momento pues tenemos 58 participantes. La temática que vamos a trabajar hoy es SQL. SQL pues es la base de las bases de datos. Dentro de las discusiones que tuvimos con el equipo, sobre todo los desarrolladores modernos decían, no, pero es que ya los frameworks nos hacen las consultas y pero SQL es una herramienta muy poderosa para el manejo de información, tanto de bases relacionales como de no relacionales. Hoy nos acompaña Nos acompaña un experto en SQL. Él es desarrollador desde hace varios años en, en frontend, en backend, en full stack dentro de estos procesos. Bueno, y quisiera contarles un poco sobre esta estrategia, porque quizás tengamos otras invitaciones durante el semestre. Nosotros semestre a semestre, desde la Universidad de La Salle, Colombia, proponemos la estrategia completa, se llama TESCAM, que está dividida en las tres líneas de énfasis que tiene el programa de Ingeniería de Software de la Universidad de La Salle. DeepCamp, de desarrollo developer, iCamp, de inteligencia artificial, y TESCAM, que va enfocada hacia las nuevas tecnologías. Para ello, pues nosotros hemos tenido otros escenarios que ahora mismo les comparto en el chat. El, el enlace de esta página que les estoy mostrando, en donde tenemos los tres, y allí están los cursos que se han realizado al igual que este de manera anterior, por ejemplo, de 0 a 100 en ciencia de datos en Python, Spring Boot, desarrollo de aplicaciones móviles con Flutter, en fin, allí tenemos diferentes cursos que nos permiten precisamente los videos que vamos a concentrar hoy en estos escenarios. ¿Listo? Entonces, bienvenidos, pues tenemos invitados universidades de la red de programas de ingeniería en ciencias de la computación de las universidades de La Salle, pues a nivel mundial, normalmente vienen de Latinoamérica. Sé, por ejemplo, que por allí hay estudiantes de Nicaragua. Si quieren por allí alzar un dedito o, o mostrarnos qué hay de Nicaragua, de Perú. ¿De Perú hay? Bienvenidos de México. Mire, de México también tenemos, y lógicamente de Colombia, de pregrado y posgrado de Colombia. Bienvenidos. Bueno, genial, genial. En este momento ya tenemos 70 participantes en nuestra sala. Entonces, profesor, bienvenido. Muy buenos días a todos. ¿Se escucha bien y se me ve bien por allí? Sí, señor, se le ve perfecto y se le escucha perfecto. Perfecto. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este encuentro de desarrollo con SQL. Mi nombre es Alfonso Lara, soy ingeniero de sistema, magíster en ciencia de datos. Tengo aproximadamente ya perdí un poco la cuenta, pero más o menos son 16 años dedicados al desarrollo. Desde que conocí el desarrollo, que cuando lo conocí, pues era una cosa así como de pocas personas, era una rama de la tecnología, pues que era como visto de gente muy rara, por decirlo así, porque pues en ese momento no estaba tan popularizado. Y pues poco a poco hemos logrado ir ganando espacios,
hasta construir lo que considero una revolución de la informática. Y pues nada, o sea, la esencia del desarrollo es el trabajo en equipo, colaborativo y el compartir conocimiento con todos. Y pues a medida que fui conociendo pues la programación, por mi metodología de estudio, que implicaba, digamos, yo considero que hay metodologías de estudios que, digamos, son muy efectivas. Afortunadamente conocí una que es la del profesor físico y Nobel de Física, Richard Feynman. Él dice que, pues, digamos, que el conocimiento se apropia aún más cuando uno es capaz de explicarlo, ¿cierto? Entonces, a medida que iba aplicando esta forma de estudiar, también me fui dando cuenta que explicar era algo muy, muy necesario. Compartir el conocimiento era necesario para ratificar su propio conocimiento. Entonces, como primer tip, por ejemplo, de este día, es que cuando estudien algo, ¿vale? Estudienlo a fondo, apasionense por lo que estudian y luego traten de explicarlo. En el momento en que ustedes verbalicen lo que ustedes están estudiando, pues esto va a hacer que ese conocimiento quede de forma mucho más profunda, arraigada a su cerebro, a su mente, ¿vale? Bien, eso es como un comentario aparte, pero entonces les decía que me he dedicado 14 años al desarrollo, aproximadamente unos 5 años a enseñar. Actualmente soy desarrollador en el área de IT Healthcare en la ciudad de Toronto. Y pues nada, o sea, yo soy colombiano, pero pues he conocido prácticamente el mundo por el desarrollo. En realidad he hecho amistades muy, muy profundas con personas también igualmente apasionadas alrededor del mundo. Y pues hoy estoy muy complacido por dar una charla de SQL, uno de los temas más importantes del desarrollo en general. Ya vamos a ver por qué. Y sobre todo, pues es una charla a estudiantes latinoamericanos muy diversos, a mi gente latina. Es muy especial para mí, de verdad. Y bueno, yo creo que yo creo que estamos listos. Yo creo que voy a empezar para de una vez hacer la presentación. Permítame un segundito y Sí. adecuo acá. Dale, profe. Recordarles, más o menos duramos hasta las 10 de la mañana en una primera sesión. Listo. Hacemos un break de 10 minutos para tomarnos un café, tomarnos un descanso, hacer nuestra pausa activa y volvemos con más o menos a las 10:10. La idea es continuar hasta las 12. Durante el transcurso de la charla estaremos enviando el QR y el enlace de asistencia. Recuerden que nosotros desde la Universidad de La Salle, Colombia, damos un certificado de asistencia a estos eventos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la idea, chicos, de hoy? Bien, nuestra charla se llama Construyendo nuestra primera base de datos. Voy a asumir de entrada que nunca hemos escuchado qué es SQL. Voy a asumir que nunca hemos escuchado términos muy comunes dentro del mundo del desarrollo con SQL. Así que no se preocupen aquellos que nunca han desarrollado base de datos. Vamos digamos, a desarrollar un encuentro especialmente para ustedes y para los que ya tienen cierta experiencia, seguro que van a adquirir conocimientos nuevos también. ¿Listo? Entonces la idea es que vamos a ir desarrollando poco a poco, a medida que entendemos los conceptos, un sistema de gestión para una tienda tecnológica, ¿ok? Vamos a ir de la idea básica de una tienda, ¿cierto? ¿Cuáles son las necesidades de ella? A luego ir empezando a estudiar los datos y posteriormente a desarrollar directamente, pues como consolidar lo que es la base de datos. Así que bienvenidos. Empezamos entonces, ¿vale? Nuestro curso va a estar, digamos, dividido en distintos módulos, ¿ok?
Entonces vamos a ir viendo poco a poco, adentrándonos poquito a poquito, ¿vale? En el módulo 1 tenemos la introducción a la base de datos, que es básicamente como digamos, una familiarización general con los términos que los estudiantes deben saber para poder, digamos, entendernos entre ingenieros, entre programadores de SQL, ¿ok? Son los términos, digamos, esenciales, fundamentales, base, que deben que tener muy, muy claro para que nos podamos empezar a entender. ¿Listo? Estudiar una tecnología es empezar a entender el lenguaje que maneja esa tecnología, ¿ok? Los términos, los conceptos, de tal manera que cuando usted como profesional se acerque a un colega, quizás más avanzado, con más experiencia, su colega le hable en términos de ingeniería, en términos de ciertas tecnologías y usted pueda entender, ubicarse pues desarrollar lo suyo, ¿ok? Entonces vamos a entender un poquito de cuáles son esas terminologías de las bases de datos y por qué existen las bases de datos. Vamos a ver temas como conceptos de bases de datos, tablas, registros y campos, ¿listo? Vamos a hablar un poquito, tantearlo, bases de datos relacionales en este primer módulo, porque en el módulo 6, que es el último, vamos a estar profundizando en el tema de datos relacionados, ¿ok? Vamos a hacer una breve presentación de qué es PostgreSQL y primer contacto con el entorno que vamos a utilizar, que es DB ¿ok? Bien, entonces vámonos a ello. ¿Listo? Bien, todos hemos visto, ¿cierto? Lo que es una tabla. Entonces podríamos imaginarnos que en una tienda tecnológica necesitamos agrupar ciertos datos, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos una tabla aquí. Alguien me puede decir, por ejemplo, por el chat, puede ser, ¿qué información estamos almacenando en esta tabla? A ver, ahí en el chat rapidito, así como para qué información creen ustedes que estamos almacenando en esta tabla. ¿Qué le interesa a la tienda tecnológica de esta tabla? De, de, de acuerdo a lo que ustedes están viendo en esta tabla. Vamos a ver el chat, ¿qué dice? Es el inventario de la tienda, dice Jairo, Santiago, el inventario, los ingresos que se pueden generar con el inventario de la tienda, dice Mario, son las ventas, exactamente, sí, la mayoría estamos opinando que es inventario y listo, o sea, bien, lo que podemos ver allí es una tabla, ¿cierto? Con tres columnas, una que se llama producto, almacena el nombre del producto, precio, almacena los precios y el stock. Bien, esto podría decirse, chicos, que ya es una base de datos. O sea, tener una tabla, que es la idea que se tiene de base de datos, tener una tabla, ¿ustedes creen que es ya tener una base de datos? ¿Creen ustedes que lo que se considera una base de datos, el concepto de base de datos, es tener tablas, sí o no? Quizás tenemos esa idea previa, sí o no. Entonces, lo que vamos a darnos cuenta aquí es que la tienda tecnológica no solamente va a necesitar una tabla, sino que va a necesitar muchas, de hecho, a medida que empiece a manejar más información y esa información que empieza a crecer, ¿cierto? Empieza a relacionar, por ejemplo, no solamente los productos, ¿cierto? Sino que también va a tener una tabla relacionada con los clientes. Cuando ustedes van a hacer compras dentro de una tienda tecnológica, a ustedes les piden datos, ¿cierto? Para saber quién compró, para tener registro de cuáles son sus clientes, de dónde vienen, ciertos datos básicos. Muchas veces por el tema de facturación. Entonces, bueno, todo eso Todo eso. implica que haya más tablas, no solamente una tabla, sino varias, ¿ok? Entonces, muy rápidamente, la tienda tecnológica se va a dar cuenta que necesita más tablas, no solamente una, sino más, y se va a preguntar lo obvio, lo natural. Cuando yo no tengo una tabla, sino que ya tengo varias, ¿eso ya es una base de datos? ¿Será eso ya una base de datos? Acumular tablas, ¿cierto? Eso en sí es la idea que tenemos, ¿cierto? De que acumular distintas tablas acerca
digamos, que digan algo acerca de un mismo negocio o de una misma organización, es ya tener una base de datos. Y estamos, digamos, con esa idea previa, ¿listo? Pero la respuesta es que no es así. Las bases de datos no solamente acumulan datos en distintas tablas, sino que van a estar, digamos, permitiéndonos, y eso lo vamos a ir aprendiendo, cómo lograr a medida que avancemos en el curso, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer que no solamente tengamos tablas, porque sí hay una parte esencial de la base de datos que son las tablas, ¿ok? Pero no es todo, es la parte, o sea, es la parte primaria de una base de datos. La base de datos empieza a tener sentido cuando podemos hacer consultas sobre esas datos, sobre esa data, sobre esos datos, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos distintas tablas. Tenemos, por ejemplo, la tabla de productos, tenemos la tabla de clientes, la tabla de categorías, la tabla de ventas. A mí, por ejemplo, como analista de datos, que voy a hacer consultas a esta base de datos que tiene esta información, ¿ok? Imagínense que esa base, cada una de esas tablas crece y crece a diario, va a crecer muchísimo y después de un año, por ejemplo, que queramos conocer más a fondo nuestro sistema o nuestros comportamientos, queramos hacer un análisis de los datos, ¿cierto? Voy a dirigirme a esas tablas para hacer consultas como ¿ok? ¿Cuáles son? Miren que de los clientes, nosotros almacenamos nombre, correo, teléfono y fecha de registro, ¿ok? De los productos, nosotros, por ejemplo, podemos almacenar, estamos almacenando en este ejemplo perdón, nombre, precio, stock, categoría. En las ventas, ¿qué estamos almacenando? Estamos almacenando relacionando, ahorita lo vamos a aprender más a fondo, un cliente con una fecha y un total. Es decir, la tabla ventas, el ejemplo sencillo que estoy dando, está relacionando cliente con una fecha. Es decir, estamos relacionando en qué día se hizo la compra y qué cliente la realizó, cuál fue el gasto que realizó allí. ¿Ok? Entonces yo podría más adelante hacer consultas como, por ejemplo, supongamos que en clientes tengo además un campo que sea dirección, ¿sí o no? Algo así como dirección, ¿listo? Yo podría decir, ¿de qué zona de la ciudad, cierto? ¿De qué zona de esta ciudad empiezan, digamos, tenemos más ventas? ¿En qué zonas de esta ciudad tenemos más ventas? Entonces yo tendría, para dar respuesta a esa pregunta, tengo que relacionar la tabla ventas, que es lo que me dice quién es el cliente que hizo la compra, con la tabla clientes para saber dónde vive ese cliente, ¿sí? Entonces, no es una consulta, no es una deducción que podamos hacer con una sola tabla, sino que tenemos que hacerla con relacionando tablas, ¿ok? Relacionando tablas. Entonces, lo poderoso, ahí es la idea a la que voy, lo poderoso de las bases de datos es que nos permite no solamente almacenar información, sino hacer consultas poderosas, ¿cierto? Una forma de verlo es de la siguiente manera. Una base de datos no solamente almacena datos, sino que permite consultar y permite luego modificar para finalmente tomar decisiones alrededor del negocio. Actualmente las bases de datos se utilizan para el análisis, ¿ok? El dato se supone que es la nueva minería de oro que hay actualmente, ¿vale? Todas las aplicaciones que utilizamos a diario están reventando dinero para obtener datos de sus clientes, incluso datos de clientes que aún no son de ellos, ¿ok? Entonces hay compañías, por ejemplo, que se dedican exclusivamente a recibir una cantidad inmensa de datos y hacer toma de decisiones, análisis de datos. Eso es lo que se le llama análisis de datos. Entonces, en términos generales, ¿ok? Podemos decir que una base de datos no es una acumulación de tablas como podemos tener la idea previa, sino que vayamos a destruir esa idea de que la base de datos son un montón de tablas, sino una forma de almacenar de forma estructurada los datos, de tal manera que podamos consultar, ¿sí? Que podamos modificar esos datos para finalmente tomar decisiones
que sean, digamos, acordes a la organización y a esos datos, ¿ok? Entonces tenemos, vamos a ver, regresemos un poquito a la tabla básica que teníamos de productos, ¿vale? Y vamos a mirar que una tabla, que es la unidad primordial, ¿ok? De la base de datos, es la unidad primordial, consta de los siguientes elementos. Vamos a tener primero, por ejemplo, un registro. Y un registro es lo que llaman como una fila, ¿cierto? Un registro es esto que señalamos aquí, ¿vale? Vamos a tener esto como registro, una fila, ¿listo? Ese es lo que vamos a llamar registro. También vamos a tener lo que llamamos columna, pero la columna está determinada por algo que se llama campo, ¿vale? El campo es este elemento de aquí. Por ejemplo, este es el campo producto, ¿listo? Entonces, ¿qué valores tiene el campo? Tiene teclado, tiene mouse, tiene monitor, SSD, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué otro campo vemos aquí? El campo precio. ¿Listo? Entonces, estos son los valores que tiene el campo precio. Vemos también el campo stock. Entonces, tenemos dos conceptos muy importantes, ¿vale? Recuerden lo que les dije al principio, es importante tener claro las palabras, ¿ok? Cuando un ingeniero se acerca, bueno, quiero ver los registros de su base de datos, registro no quiere decir tablas en general, sino filas, ¿ok? Cuando te dice qué campos tiene la tabla productos, usted no va a decir teclado 85.012, mouse 45.020, no. Él se está refiriendo a las columnas, a los nombres de las columnas. Entonces, cuando te pregunten qué campos tenemos en la tabla productos, entonces usted va a decir producto, precio y stock. Esos son los campos. ¿Ok? Bien, entonces es importante manejar la terminología. Vamos a estar constantemente recordándola en este encuentro para que vaya quedando mucho más claro. ¿Listo? Bien, más adelante, ya en el módulo 6, vamos a mirar lo que son las bases de datos relacionales. Primero, digamos que volvámonos un poquito acá a la tabla primaria y vamos a decir lo siguiente. Cuando nosotros tenemos la intención de almacenar información, ¿cierto? En un negocio, una organización, lo primero que tenemos que definir son los campos. O sea, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que nos interesa almacenar de los productos? Entonces, digamos, el negocio te da esa regla, ¿no? O sea, te dice, ok, yo necesito almacenar el nombre del producto, me interesa almacenar el precio, me interesa almacenar el stock actual de ese producto, ¿ok? Entonces, digamos que esas reglas determinan los campos, ¿vale? Entonces, los campos son como los atributos. Literalmente, cuando hablamos de campos nos estamos refiriendo a una tabla, pero en la vida real los campos salen de los atributos de esos objetos que queremos saber de ellos. Por ejemplo, si usted tiene una tienda pongámosle una tienda de papelería, ¿ok? ¿Cuáles serían los campos de los productos que usted estaría interesado en almacenar? Depende pues de la intención del negocio, ¿no? De pronto puede decirte, bueno, me interesa almacenar el nombre, me interesa almacenar la categoría a la que pertenece, si es papelería, si es de pronto ferretería o si es otro tipo de categoría, me interesa. Es decir, cada negocio está interesado en almacenar cierta información. Esa información que interesa almacenar se va a terminar convirtiendo en los campos, ¿ok? Bien, no se preocupen que ya vamos a código, ¿vale? Estoy simplemente haciendo una introducción, tenemos tiempito, ¿vale? Para que nos familiaricemos con los términos, ¿listo? Bien, entonces, de una base de datos surge la necesidad de que las tablas no queden aisladas.
sino que empiecen a relacionarse entre sí. Por lo que comentaba al principio, ¿no? Que es la relación que permite pues hacer consultas muy, muy avanzadas, ¿cierto? Por ejemplo, si yo no tengo relacionada la tabla clientes con la tabla productos, yo no voy a saber qué cliente compró qué producto, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo en clientes un campo llamado edad, ¿cierto? Yo puedo hacer más adelante una consulta como para los clientes de este rango de edad, ¿qué tipo de productos son los que están buscando en mi tienda? ¿Cierto? Esa es una relación entre dos tablas, que solamente, digamos, es una consulta que solo puedo deducir de relacionar los datos que hay en dos tablas, ¿cierto? Es como coger, por ejemplo, el primer registro que dice, bueno, este cliente es de 19 años y compró una lacto la otra vez, ¿cierto? El precio es de tanto, ¿sí? Coger el siguiente registro y decir, este cliente es de 37 años y compró tal otra cosa. Entonces, yo ahí voy encontrando patrones, fíjense, pero al mirar las dos tablas, ¿ok? Entonces, las bases de datos relacionales tienen ese poder que me permiten estudiar y analizar comportamientos, ¿vale? Bien, y de esas relaciones pueden surgir incluso otras tablas, por ejemplo, ventas. Yo en la tabla ventas puedo relacionar un campo de clientes para saber qué productos fue el que compró. ¿Listo? Muy bien, entonces, antes de seguir, yo quisiera ahora sí avanzar. Permítanme, yo estoy teniendo